Popper también había sido exiliado por la persecución de los nazis, él era austríaco. Bueno, y finalmente, por haber sido miembro del Partido Comunista Húngaro, los ingleses nunca le dan la nacionalidad británica y muere siendo un apátrida. Bueno, su postura, digamos que, según él, sería superadora de el falsacionismo popperiano. Dice que Popper ha pasado por 2 etapas. La primera la llama FD o falsacionismo dogmático. La segunda etapa por la cual habría pasado Popper, según Lakatos, es la del FMI, que no es el Fondo Monetario. Falsacionismo metodológico ingenuo. Y la tercera etapa del falsacionismo, que es la que sostiene Lakatos, es FS, o falsacionismo sofisticado. Tendremos 3 etapas del falsacionismo. Las 2 primeras, dice Lakatos, son por las que pasó Popper, y la tercera es la que sostiene él mismo, y sería superadora de las 2 anteriores. Bueno, del falsacionismo dogmático va a decir que es una postura no inductivista, pero sí estrictamente empirista. No es inductivista porque sostiene que las teorías pueden falsarse. Recordemos la postura de Popper. Las teorías pueden falsarse, pero no verificarse, o sea, no podemos determinar que son verdaderas, como suponía el inductivismo ingenuo. ¿Y por qué es empirista? Es empirista porque sostiene que existe una base empírica sólida para la contrastación. Recordemos que, según Popper, una teoría científica, Popper decía que las teorías son prohibiciones, ¿no? ¿Y qué prohíbe una teoría? Prohíbe lo que... está poniendo nervioso el perro que está golpeando la puerta, no me deja concentrar. Dice Popper, las teorías son prohibiciones. ¿Qué prohíbe? Prohíbe que suceda lo que dice el falsador potencial. Entonces, una teoría, según Popper, va a ser científica si prohíbe ciertos hechos que, en caso de ser observados, en caso de que sucedan, hacen falsa la teoría. Bueno, este es el primer Popper. Según Lakatos, sería la primera postura de Popper. Y dice que es dogmática porque si se aplicara en la actividad científica, las teorías más importantes se dejarían de lado porque se considerarían metafísica irracionalista, dado que son las que tienen términos teóricos, ¿no? Bueno, después va a criticar a la segunda postura de Popper, que es la del falsacionismo metodológico ingenuo. Según Lakatos, el falsacionismo metodológico ingenuo tiene 2 posturas. Hay 2 posturas dentro del falsacionismo metodológico ingenuo. Una la va a llamar convencionalismo
Convencionalismo conservador, a la otra postura, parece contradictorio, ¿no? Lo llama convencionalismo revolucionario. Acá lo que voy escribiendo son los que considero los ítems más importantes de cada autor. Bueno, entonces, dentro del fasciacionismo metodológico ingenuo tenemos dos posturas. El convencionalismo conservador y el convencionalismo revolucionario. El convencionalismo conservador sostiene que los científicos aceptan por convención teorías que han decidido de manera arbitraria que no sean refutadas. O sea, las mantienen porque dijeron, se pusieron de acuerdo, no vamos a refutar estas teorías. Entonces, si aparece un hecho que las contradice, si en el proceso de observación o experimentación hay algún hecho que las contradice, ¿qué hacen? Formulan hipótesis auxiliares para salvarla. Después tenemos el convencionalismo revolucionario dentro del FMI. Este sostiene que las teorías se mantienen de manera convencional, pero ofrece criterios para determinar bajo qué condiciones se elimina una para dar paso a otra mejor. Bueno, además se abandona la creencia de que existe una distinción natural entre enunciados teóricos y empíricos. Esta postura dice que no hay distinción entre enunciados teóricos y empíricos y admite que todos los enunciados son teóricos. Todos los enunciados son teóricos. O sea que hay, en la observación siempre hay una carga teórica. Ninguna observación es objetiva o neutral. O sea que todo sería una construcción social, en este caso una construcción del conocimiento científico, ¿no? A propósito, después cuando termine la clase les voy a compartir un enlace de un cortometraje de media hora que tiene que ver con esto. Es muy interesante, véanlo. Entonces, todos los enunciados, según esta postura, son teóricos y solamente una decisión metodológica determina cuáles son enunciados básicos. ¿Qué implicancias tiene todo esto? Bueno, de esta manera se abandona el supuesto de que la verdad o la falsedad o la falsedad de los enunciados básicos se pueda determinar por la experiencia. Es decir, la verdad o la falsedad de los enunciados básicos se determina
por convención. Bueno, y Lakatos va a sostener que a pesar de que el falsacionismo metodológico ingenuo representa una superación respecto del falsacionismo dogmático, ambos comparten algunas tesis fundamentales que impiden dar cuenta de la historia real de la ciencia. O sea, las tesis que ambos comparten impiden dar cuenta de la historia real de la ciencia. A ver, entonces, los supuestos comunes al falsacionismo dogmático y al falsacionismo metodológico ingenuo son, primero, ambos suponen que hay una confrontación entre la teoría y el experimento. A ver. Bueno, entonces, ambos suponen que hay una confrontación entre teoría y experimento. O sea, entre dos elementos, o dos contendientes, como le gusta decir a Lakatos. Y el segundo supuesto común... ¿Otra teoría y qué más? Experimento. Gracias. De nada. Y el segundo supuesto común es que el resultado de esa confrontación para ambos es una falsación. Bueno, en síntesis, para estas dos posturas, para el FD y el FMI, los descubrimientos importantes solamente son las refutaciones. Bueno, según Lakatos, sostiene él, la historia de la ciencia ha demostrado que las confrontaciones se dan siempre no entre dos elementos, sino entre tres. Es decir, entre al menos dos teorías rivales y el experimento. Y como consecuencia de esto, muchos experimentos resultan más de la confirmación que de la falsación. Bueno, ahora bien, confirmación en Lakatos no tiene que ser entendido como un retorno al justificacionismo de los inductivistas. Nada que ver, no hay verificacionismo acá. Solamente que, dice Lakatos, él dice que la actitud que muestran los científicos siempre es más bien corroboracionista. Tratar de mantener la hipótesis que se ha formulado en lo posible a toda costa. Iván Valdés, un retorno que al justificacionismo inductivista. O sea, no significa un retorno al justificacionismo inductivista. ¿Se acuerdan, no? Los inductivistas decían que las teorías podían verificarse, o sea, podíamos determinar que eran verdaderas. Bueno, Lakatos dice que su postura
que es confirmacionista más que falsacionista, no significa un retorno al justificacionismo inductivista. ¿Está? Iván, ¿quedó claro? Porque siempre hay contrastación. Y hay refutación. Pero al mismo tiempo que hay refutación de una teoría, hay corroboración de una teoría rival. Bueno, entonces sostiene que los científicos no se comportan como había afirmado Popper, es decir, descartando teorías que no resisten las refutaciones. Entonces cree que la refutación depende siempre del éxito de una teoría rival. Entonces va a proponer una idea de ciencia, que es la que va a llamar falsacionismo sofisticado, como un intento de superación de los falsacionismos popperianos, a los cuales considera una sucesión permanente de conjeturas y refutaciones, lo cual supone una revolución permanente. Y este término lo usa en obvia alusión a Kuhn. Va a elegir, como Kuhn, en este caso, una unidad de análisis más amplia que una teoría y que la va a llamar programa de investigación científica. Repito, elige una unidad de análisis histórico de la ciencia mucho más amplia que una teoría, que se va desarrollando también como el paradigma durante un largo periodo histórico, y lo va a llamar programa de investigación científica. Según él, es la que va a permitir reflejar adecuadamente el desarrollo histórico de la ciencia. Bueno, un PIC, programa de investigación científica, es una estructura que guía las investigaciones durante un determinado periodo histórico y concita la atención de los científicos en su derredor, de manera similar a que lo hace el paradigma en la etapa de ciencia normal. El PIC va a estar, vamos a poner los elementos del PIC, ¿no? Esto, a diferencia de los elementos del paradigma, sí se puede llegar a tomar en el parcial. Los elementos del PIC van a ser el núcleo duro, a veces lo llama núcleo firme o núcleo central, constituido por un conjunto de hipótesis fundamentales que se declaran infalsables o irrefutables por decisión metodológica de la comunidad científica, o sea, arbitrariamente deciden que no se pueden refutar, y van a constituir el elemento de continuidad histórica de un programa de investigación científica. Entonces, PIC, que es un PIC, conjunto de hipótesis fundamentales, que se declaran, la comunidad científica los declara infalsable o irrefutable, de manera arbitraria, y constituyen el elemento de continuidad histórica a través del tiempo de un programa de investigación científica. O sea, entonces ningún experimento o ninguna observación
las puede refutar o falsar. Ejemplo de núcleo duro, tenemos el pic newtoniano. El pic newtoniano tiene como núcleo duro las 3 leyes del movimiento más la ley de gravitación universal. El pic copernicano, pongo directamente, el supuesto de que todos los planetas giran en elipse alrededor del Sol fijo y que la Tierra gira sobre su eje una vez cada 24 horas. Entonces esos serían supuestos básicos que en un programa se declaran infalsables o irrefutables. El otro elemento de un PIC es el cinturón protector. En parcial una vez puse el cinturón de seguridad, pero nadie hizo ninguna objeción. No sé si es porque no habían estudiado o porque les resultó justamente similar por el parecido de familia, diría Kuhn, ¿no? Cinturón protector. ¿Por qué está formado? Por un conjunto de hipótesis auxiliares está formado por hipótesis auxiliares que pueden ser reemplazadas o modificadas con el fin de ir logrando un ajuste permanente entre la teoría y el experimento de un PIC. Formado por hipótesis auxiliares que pueden ser directamente sustituidas o modificadas con el fin de ir logrando un ajuste permanente entre teoría y experimento. ¿Pueden formularse hipótesis ad hoc? Esto es para que lo piensen. No. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué no? Las hipótesis ad hoc, recuerden la característica. Porque no se pueden contrastar independientemente, digamos, de la teoría. Claro, de las hipótesis fundamentales, ¿no? ¿Por qué iban como contra el núcleo central? Implicaría tocar, lo que dijeron las dos está bien. Formular una hipótesis ad hoc, bueno, en el momento que se la formula es incontrastable. Lo que no quiere decir que nunca se puedan contrastar, ¿no? En algún momento en este caso sería con el progreso del programa de investigación, podrían llegar a contrastarse, pero como no se pueden contrastar independientemente, implicaría tocar o contrastarla conjuntamente con una hipótesis fundamental del núcleo duro, pero que dijimos previamente que se declaraba infalsable de manera arbitraria. Entonces no se puede. O sea, sería una maniobra ilícita para la Catos. Bueno, un ejemplo de hipótesis auxiliares que protegen las hipótesis del núcleo firme es el ejemplo astronómico cuando se descubrió la existencia del planeta Neptuno, el último planeta, el octavo. Había predicciones respecto al planeta Urano que no coincidían con su trayectoria y aparentemente parecían refutar a la
teoría gravitacional, a las leyes de Newton en general. Entonces los científicos, los astrónomos, en vez de refutar las leyes de Newton, prefirieron plantear una hipótesis auxiliar y siguieron manteniendo el núcleo duro de la investigación. Formularon la hipótesis auxiliar que decía que debe haber una gran masa cercana a Urano, que es el causante de la anomalía. La anomalía era un retraso en la trayectoria elíptica del planeta Urano alrededor del Sol. En el afelio es el cuando está más cerca del Sol. No, perdón, el perihelio es eso, la posición más cercana al Sol, y el afelio la más lejana. Bueno, en un momento del afelio, en la posición más lejana de Urano respecto al Sol, había un retraso, que no sabían cómo explicarlo. Y eso parecía refutar las leyes de Newton. Dijeron, hay una gran masa cercana a Urano que es el causante del retraso, de la anomalía. Y bueno, y 40 y pico de años después, esto es a mediados del siglo XIX, los astrónomos con un telescopio potente pudieron corroborar la anomalía, que era justamente la existencia de una gran masa, otro planeta cercano a Urano, que era Neptuno. Entonces fíjense cómo los hechos parecen dar la razón a la Catos, ¿no? Los científicos actuarían ¿de qué manera? Más bien corroboracionista que refutacionista. Bueno, esos serían los dos elementos que podríamos encontrar dentro de un PIC. El núcleo duro, formado por hipótesis fundamentales, intocables, infalsables, de manera arbitraria, y el cinturón protector, que es lo único que puede modificarse, formado por hipótesis auxiliares. Después la Catos va a hacer referencia a otro tema importante para él, es la heurística. Hablar de una heurística negativa y una heurística positiva. Heurística sería una disciplina metodológica auxiliar. Etimológicamente proviene del griego euristikein, que quiere decir descubrir, encontrar. En suma, sería conjunto de reglas o técnicas que se utilizan para resolver problemas. O reglas que se utilizan para llegar a una solución, ¿no? Se consta de diferentes pasos. Eso es más o menos como la reformulación del método del método cartesiano. Primero entender el problema, después trazar un plan, después llevar a cabo, que es la parte empírica, ejecutar o llevar a cabo el plan, y por último hacer revisiones completas de todo lo anterior. Pero en suma, si preguntamos qué es heurística, bueno, es el arte del descubrimiento, una disciplina metodológica auxiliar que nos indica cómo ejecutar un plan para resolver un problema. Entonces la Catos va a decir que todo PIC tiene sus reglas. Todo PIC tiene sus reglas y él las va a clasificar en dos tipos de heurística, la negativa y la positiva. La heurística negativa es la que prescribe lo que se debe evitar. Dice lo que no se debe hacer. ¿Y qué es lo que no se debe hacer? Es justamente refutar a las hipótesis del núcleo duro. Se debe evitar refutar las hipótesis del núcleo duro.
prohíbe refutar el núcleo duro. Y la heurística positiva es la que indica las transformaciones que se deben hacer en el cinturón protector para anticipar las anomalías. Hay un término que usa también Kuhn. Lo que debe hacerse para anticipar las anomalías, resolverlas y transformarlas en ejemplos corroboradores. Entonces la negativa, recuerden, se refiere al núcleo firme, que dice lo que se debe evitar. Se debe evitar falsar las hipótesis del núcleo firme, o núcleo duro. Y la heurística positiva se refiere al cinturón protector. Y dice lo que se debe o se puede hacer dentro del cinturón protector. O sea, prescribe cómo deben causarse la investigación para que lleve al descubrimiento de hechos nuevos. Bueno, y acá hablamos de anomalía, que es un término que también utiliza Kuhn. Recordemos que Kuhn dice que en cierta etapa, que en la etapa de ciencia normal, en algún momento las anomalías se van acumulando, hacen entrar en crisis al paradigma vigente y cierto sector de la comunidad científica comienza con la investigación extraordinaria que iría en búsqueda del nuevo paradigma. Bueno, para Lakatos, la acumulación de anomalías no es una cuestión problemática. Sostiene que muchas veces los científicos se encuentran inmersos en un océano de anomalías, dice poéticamente. Se encuentran inmersos en un océano de anomalías, pero no le dan gran importancia al asunto, las hacen a un lado y siguen investigando dentro del mismo programa de investigación, hasta que pueda presentarse uno nuevo. Pero si no, lo siguen usando sin ningún problema. Bueno, otra cuestión importante que hemos visto en todos los autores es la cuestión del progreso científico o desarrollo de la ciencia. Desarrollo de la ciencia, dice Lakatos, se manifiesta mediante dos tipos de cambio. Uno es el que se da al reemplazar una teoría por otra dentro del mismo PIC. Al reemplazar una teoría por otra dentro del mismo PIC. Y el otro cambio es el que se da al reemplazar un PIC por otro. Bueno, en el primer caso, si lo comparamos con Kuhn, a reemplazar una teoría por otra, pero dentro del mismo PIC, sería semejante a qué etapa en Kuhn. Y al reemplazar un PIC por otro. ¿La revolución cuál? ¿El 1 o el 2?
el 2. Bien. Entonces, el 1, al reemplazar una teoría por otra dentro del mismo PIC, permanece el mismo PIC, o sea, sería semejante a la etapa del ciencia normal. Y al reemplazar un PIC por otro, sería semejante al de la revolución científica. Bueno. Y de acuerdo a su desarrollo, un PIC puede ser progresivo o regresivo. Cómo se va desarrollando un PIC a través del tiempo. Ese desarrollo puede ser progresivo o regresivo. A veces también lo llama, en lugar de regresivo, desarrollo degenerativo o desarrollo estancado. Bueno, un PIC es teóricamente progresivo si un PIC es teóricamente progresivo si cada teoría de la secuencia tiene mayor contenido empírico respecto de la anterior. Es teóricamente progresivo si cada teoría de la secuencia tiene mayor contenido empírico que la anterior. Es decir, si predice nuevos hechos, y además conserva todo el contenido no refutado de la teoría anterior. Y es empíricamente progresivo si hay una parte excedente que queda corroborada. A ver, esto último es medio complejo de entenderlo así, simplemente. Hay una parte excedente del contenido excedente que ha quedado corroborado. Entonces, si comparamos una teoría con otra, la nueva se dice que puede tener un contenido excedente respecto de la anterior. O sea, contenido corroborado que la primera teoría no pudo corroborar. ¿Está claro? O sea, la nueva teoría ha corroborado nuevos hechos que la teoría anterior no pudo corroborar. Sería como la carta de presentación de la nueva teoría que nos permite reemplazar esa teoría por otra. Si no, ¿para qué la vamos a reemplazar? Tiene que presentar algo nuevo, contenido corroborado. Bueno, entonces así se mostraría el PIC de manera progresiva, teóricamente progresivo y empíricamente progresivo. Y es regresivo, o está estancado, si su desarrollo teórico está rezagado respecto
del desarrollo empírico. Entonces, el desarrollo es regresivo si su desarrollo teórico está rezagado respecto del desarrollo empírico. Es decir, cuando formula explicaciones post hoc. Pues, quiere decir, después que suceden los hechos, cuando deduce o formula explicaciones post hoc de hechos descubiertos por casualidad, o anticipados por teorías rivales. Bueno, esta idea de cambio progresivo va a proporcionar para Lakatos un criterio de demarcación. Dice Lakatos, la actitud científica no consiste en descartar teorías que han sido refutadas, como supone Popper. El criterio de falsación sostiene que habíamos dicho que teníamos que tener 3 elementos, ¿no? 2 teorías rivales y el experimento, o los hechos a observar. Entonces, su criterio de demarcación o de falsación va a determinar que una teoría, vamos a llamarla T1, va a estar falsada si y solo si se presenta otra teoría T1 no. Está falsada si solo si se presenta otra teoría T1 con las siguientes 3 características. Para que haya una falsación, 3 elementos, 2 teorías y el experimento. Pero tiene que suceder 3 cosas. Primero, T1 tiene más contenido empírico que T. T1, la nueva teoría, tiene mayor contenido empírico que T. Es decir, predice hechos nuevos que son prohibidos o impensables para T. En segundo lugar, la segunda característica, T1 explica todos los aciertos previos de T. Es decir, que todo el contenido no refutado de T va a quedar incluido en T1. Un ejemplo histórico de esto sería justamente que cuando Einstein formula la teoría de la relatividad, la teoría de Newton queda incluida dentro de la teoría de la relatividad, no queda refutada. La tercera característica es que, luego hablamos de esto ya, hay contenido excedente de T1 respecto de T que ya ha sido corroborado. Y como dije, esta sería la carta de presentación de la nueva teoría que viene a reemplazar a la anterior. Ya tiene que tener algún material corroborado, si no, ¿para qué la vamos a cambiar? Bueno, y después hay un ítem que no sé si irá al parcial, pero
Lakatos le da alguna importancia, que es el que tiene que ver con la historia de la ciencia. Se va a hablar de historia interna al PIC e historia externa. Bueno, Lakatos otorga un rol fundamental a la historia de la ciencia en la evolución de las teorías. Esto es semejante a Kuhn, ¿no? Sostiene que la historia de la ciencia se apoya en principios filosóficos que son los que le permiten interpretar los hechos científicos. Repito, la historia de la ciencia se apoya en principios filosóficos para interpretar los hechos científicos. ¿Y cuál es la función de la filosofía? La filosofía de la ciencia, ¿no? La función de la filosofía de la ciencia es orientar normativamente la tarea del historiador de la ciencia. Lo ayuda en la búsqueda, en la interpretación y en la selección de los hechos. Entonces, al respecto va a decir que hay una historia interna y una historia externa. La historia interna, la interna, es la que comprende aspectos lógico, matemáticos y empíricos. Es la que establece las reglas que rigen la actividad científica. Constituye la historia objetiva de la ciencia. Y la historia externa es la que abarca factores psicológicos y sociales. La historia externa abarca factores psicológicos y sociales que inciden en el desarrollo del conocimiento. Bueno, entonces la interna es la que consta de reglas que hacen que un programa de investigación se lleve a cabo, se desarrolle. Y la externa son los factores ajenos al programa de investigación que hacen que surja un determinado programa de investigación. Bueno, por último, coincidencias y diferencias con Kuhn. La principal coincidencia es que ambos hacen un análisis descriptivo más que normativo de la actividad científica y lo analizan a partir de estructuras más complejas que simples teorías. Uno lo llama paradigma, otro programa de investigación científica, y que se desarrollan durante un largo periodo histórico. Y les permiten hacer a ambos, según ellos, reconstrucciones racionales de la historia de la ciencia. A diferencia de la concepción clásica o tradición heredada, una acumulativa como el inductivismo y otra asignada por diferentes tipos de rupturas que eran las falsaciones. Como dijimos hoy, ¿no? Según el falsacionismo dogmático y el metodológico ingenuo.
Ambos tienen alguna terminología en común, por ejemplo, anomalías. La presencia de anomalías en la CATOS no es signo de estancamiento de un programa de investigación. Dijimos que para los científicos la presencia de anomalías, de ese océano de anomalías, no es un motivo suficiente que lleve a los científicos a adoptar un nuevo programa de investigación científica. Ellos siguen modificándolo, siguen modificando las hipótesis auxiliares del cinturón protector hasta que aparezca una alternativa superadora, un programa de investigación científico superador. Mientras tanto, van a ir buscándole la vuelta al cinturón protector. Y después, bueno, la diferencia fundamental es que no hay incompatibilidad y por lo tanto no hay inconmensurabilidad. Recordemos que los paradigmas, salvo un breve periodo histórico, que es el de la investigación extraordinaria, pero todavía no está formado el nuevo paradigma, siempre hay una sola tradición de investigación que es un solo paradigma a la vez. En cambio, para la CATOS puede haber varios programas de investigación científica alternativos en el mismo momento y no hay inconmensurabilidad en el lenguaje, tampoco en lo perceptual. Por lo tanto, puede haber comunicación entre los diferentes miembros de diferentes programas de investigación científica. Hay un lenguaje común y hay una percepción común. Hay una película acá en la plataforma, no sé si la habrán visto, que corresponde a Unidades Anteriores, que es la película sobre el SIDA, y la banda siguió tocando. Bueno, fíjense que ahí aparecen dos programas de investigación alternativos. Uno es el que está en California y el otro el de París. Que hay comunicación entre ellos, ¿no? Hasta se roban información en algún momento. Lo que está demostrando que la CATOS estaba bastante acertado al respecto. Bueno, y con esto terminamos por hoy la CATOS. Si tienen alguna duda puntual, ahora háganla. Si no, anótensela para el martes cuando hagamos la clase de repaso. Buenísimo. ¿Se entendió? Siempre Sí, vayan, profe. compárenlo. Esto es interesante estudiar los dos juntos. ¿Me podría repetir, por favor? Kun con la CATOS. ¿Que repita qué? Lo del martes. Que el martes hacemos la clase de repaso de Kun y la CATOS. Y gracias. las dudas que vayan surgiendo, anótenlas y pregúntenmelas. No voy a repetir todo de nuevo los dos autores. Es algo que yo me acuerde de algo que no haya dicho. Bueno, voy a volver a hablar de los componentes del paradigma para que les quede más claro eso. Pasa que acá Kun no lo analizamos bien. En realidad que Kun habría que analizarlo a través de sus tres periodos, ¿no? Que es el periodo de la estructura, del 62 al 69, el de la transición y el periodo final. Entonces, se ven las diferencias del enfoque kuniano siempre a partir de las críticas que les hacen los colegas. Por ejemplo, el concepto de paradigma, que es tan importante en Kun, en la última etapa, parece no serlo. Él habla de otra cosa. Él habla de taxonomías, de clasificaciones. Y por lo tanto no es importante la cuestión de la inconmensurabilidad. En la CATOS también sería muy importante ver las críticas que le hace a Popper. Pero bueno, tenemos el texto de Chalmers que va a ser. Bueno,
Me despido, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el martes a la hora correspondiente. Y ahora les paso el link de la película y después me cuentan a ver qué les pareció. Es media hora nada más, muy interesante. Capaz que alguno la vio ya. Buenísimo, Dale, profe, gracias. muchas gracias. Buen fin de. Bueno, Igualmente. Gracias, profe. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias.